Well, good afternoon, dear listener. Tenemos otra vez más. We are here again with the intention to talk to you about God. Con la intención de hablarte de Dios. Con la intención de compartir un poquito, share with you a little bit about the Bible, la Biblia, Dios, God. Mencionando que nadie nos manda, nobody sends us, nadie nos paga, nobody pays us to do this. En medio del frío, even in the cold, en medio del calor, even when summer comes in. Venimos para hablar la palabra de Dios, pero nadie nos motiva, nobody motivates us, nadie nos empuja, nobody pushes us to do this, hacer esto. Solo Dios pone en el corazón, only God puts it in the heart, de venir y compartir, share with you, acerca de su palabra, in behalf of His word, acerca de Dios, in behalf of God. Era muy interesante escuchar a mi hermano, listening to my brother, compartir su testimonio, sharing his testimony, cómo estaba en la cárcel por medio de casi 3 años, alrededor de 3 años, 3 years in jail. Mientras compartía, as he shared that, yo meditaba en mi vida, I meditated in my life, y me acordaba que alrededor también de mi juventud, a la edad de 16 años, 16 years of age, también yo estaba ya en las cárceles. I was already in the system of juveniles. Y me recuerdo mientras estaba yo en los cuartos, en las cárceles de los juveniles, solo, alone, apartado, apart from everything, de la sociedad, de la gente, los familiares. Me recuerdo que era muy triste, it was very sad. ¿Cómo era posible de que tienen que someter al ser humano, they have to force the human being in a room, in a cage, encerrado, para que se comporte so that he can behave himself? Me recuerdo que no conocía de Cristo. I didn't know about Christ. Y en esta tarde venimos a hablarte de Cristo. We are here to talk to you about Christ. Es importante hablar de Cristo. It is very important to talk about Christ. Cristo Jesús es el más importante. Jesus Christ is more important than what I went through. Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que es la imagen del Dios invisible. He is the image of the invisible God. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, the Son of God. Y la necesidad de recordarte a ti, remind myself acerca de Cristo. Who is Jesus Christ? ¿Quién es ese personaje con un nombre tan famoso, with a very famous name, que aunque pasen las generaciones, that even though generations pass, el nombre de Jesús todavía es más famoso que ni el nombre de algunos artistas que ya murieron o van a morir, brother? Pero el nombre de Jesús, the name of Christ, Jesus Christ, todavía tiene fama. It has fame. Y es poderoso. Y ahora la palabra de Dios dice en Hebreos 4:14, hablando de Cristo, talking about Jesus Christ, dice la Biblia: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, now, oiga lo que dice la Biblia, now that we have a high priest, por lo tanto, ahora, ya que tenemos a un gran sumo sacerdote, a high priest,
La Biblia menciona que Cristo Jesús es el hermano mayor. He is the older brother de los creyentes, of the believers. La Biblia menciona que Cristo Jesús es un wonderful counselor, un consejero. Mucha gente quiere consejos. A lot of people want advice. Pero déjame decirte que Cristo Jesús es el mejor consejero. He is the best counselor. Que el ser humano pueda recibir información de él. La Biblia menciona a Cristo Jesús como el príncipe de paz, the Prince of Peace. La Biblia menciona a Cristo Jesús como Dios mismo, like God Himself. Y ahora la palabra de Dios dice, por lo tanto, ya que tenemos a un gran sumo sacerdote, a high priest, oiga eso por favor, que entró en el cielo, he entered into the heavens. Cristo Jesús vino del cielo. Jesus Christ came to the heaven. Y ahora Cristo Jesús regresó al cielo. He went back to the heavens. Entró en el cielo. Jesús, el Hijo de Dios. Jesus, the Son of God. Aferrémonos a lo que creemos. Let's hold on to what we believe. Era muy interesante mirar esa palabra, aferrémonos, o sea, abrazar, sujetar en la fe de Cristo, en la fe hacia Dios, sujetar, valorar, seguir creyendo en Dios, keep believing in God, sujetar lo que se te fue mencionado tal vez en una iglesia, maybe in a church. Y era muy interesante que la palabra decía, we have un gran sumo sacerdote, a high priest. Cristo Jesús mencionado como un sumo sacerdote, mentioned as a high priest. O sea, sumo sacerdote quiere decir un rango muy alto. A very high rank. Acá en el ejército o en la policía están los rangos de diferentes departamentos. Pero era muy interesante que sumo sacerdote es un rango muy alto. It is a very high rank. Un rango muy alto. Que el que ocupa un puesto de mucha autoridad. Oiga eso por favor, la definición de sumo sacerdote, hablando de Cristo Jesús, que ocupa un puesto de mucha autoridad, with great authority. Cristo Jesús, el Supremo, el Altísimo, Cristo Jesús, el sumo sacerdote, o sea, la persona que se consagró, entregó su vida. He gave his life. La palabra de Dios dice que podemos confiar en Cristo. We can trust in Jesus Christ, porque Él pasó por lo que tú estás pasando y por lo que yo estoy pasando, y Cristo Jesús nos comprende. He understands us. Pero la Biblia dice que Él nunca pecó. He never sinned. Eso me llama la atención de Cristo Jesús. Ha comparado con otros profetas, ha comparado con otros líderes de otras religiones. La Biblia dice que Cristo Jesús sabe lo que tú y yo hemos pasado. Fue tentado también. Tentado. Jesus Christ was tempted. La Biblia dice que las tentaciones son inevitables. Temptation is inevitable. Donde quieras que tú vayas, va a haber tentación. Cristo Jesús fue tentado. Jesus Christ was tempted, pero nunca falló. He never sinned. Perfecto. Tú puedes confiar en Cristo. You can trust in Christ.
es el sumo sacerdote, el líder. Él está a cargo. Jesus Christ is in charge. Oiga esto, por favor. El sumo sacerdote. En la religión ortodoxa hay sumos sacerdotes. In the religion, the Orthodox religion, there's high priests, hay sumos sacerdotes. En la religión católica, in the Catholic religion, hay sumos sacerdotes. They are high priests. En la religión cristiana, cualquier, siempre tratan de poner un sumo sacerdote, a high priest, un padre, pero la Biblia dice que Cristo Jesús es el sumo sacerdote. Jesus Christ is the high priest. Él está en control. He is in charge. Hebreos 3:6, Hebrews 3:6, la palabra de Dios dice, pero Cristo como hijo, Jesus Christ as the Son, está a cargo de toda la casa. Jesus Christ is in charge of the whole household. Oiga lo que dice la Biblia acerca de Cristo. Yo no sé cuánto valoras tú a Cristo. I don't know how much you value Jesus Christ. Yo no sé qué significa Cristo Jesús para ti. I don't know what Jesus Christ means to you. I don't know what the name of Jesus Christ means to you. I don't know if you hold value to that name. No sé qué significa. Pero ahora la Biblia nos dice que Cristo Jesús está en cargo de toda la casa. Jesus Christ is in charge of the whole house. ¿Cuál casa será esa? What house is that? Porque pareciera que los sacerdotes, los pastores, las iglesias quieren estar en control de las personas, quieren estar en control de las ovejas. They want to be in charge of people. Y se les olvida que la gente le pertenece a Dios. People belong to God. No al pastor de la iglesia, no al pastor de la dominación. La gente le pertenece a Cristo. Y ahora la Biblia dice que Cristo está a cargo de toda la casa. He is in charge of the whole house. La casa de Dios. Oiga eso, por favor. El Dios que nadie ha mirado. The God that no one has ever seen. Escogió a Cristo. Chose Jesus Christ. Está a cargo de toda la casa de Dios. Y la Biblia dice, y nosotros somos la casa de Dios. We are the house of God. Oiga esto, por favor. Nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor. Si nos armamos de valor. Oiga lo que dice la Biblia, por favor. Es muy interesante meditar la palabra, meditate the Bible, alimentar tu alma, feed your soul, alimentar tu espíritu, así como alimentas el cuerpo, just how you feed your body. Ahora la Biblia dice de que nosotros somos la casa de Dios, o sea, yo le pertenezco a Dios. I belong to God. Cristo está a cargo de mí. Si nos armamos de valor, oiga eso por favor, brother. Si nos armamos de valor, if we arm ourselves of bravery, si nos armamos de valor, bravery, o sea, valiente, para poder dejar las adicciones, valiente para poder salir de las tradiciones, brave enough to get out of tradition. Las tradiciones que muchas de las veces la abuelita las enseña o los padres mismos. Y por no quedar mal con la familia, uno sigue igual creyendo en lo que ellos creen.
tradiciones. Y la Biblia dice, somos la casa de Dios si nos armamos de valor. If we arm ourselves of bravery. Oiga eso, por favor. De que usted tiene que ser valiente. Se tiene que armar de valor. Valor. Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. And if we remain confident in the promises of Christ. Era muy interesante mirar eso, querido amigo. Que Cristo Jesús está a cargo del mundo que se ve y del mundo invisible, of the invisible world. El sumo sacerdote, the high priest, Cristo Jesús dice que está a cargo de la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. We are the house of God. Si nos armamos de valor. Oiga eso, por favor. Si nos armamos de valor, if we arm ourselves of bravery, valor para seguir a Dios. Valor para dejar las tradiciones, brother. Valor para dejar hasta amistades que no son buenas para tu vida. Valor, porque en veces da miedo comenzar algo nuevo. Si nos armamos de valor, if we arm ourselves of bravery, y si permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. But we have to remain también. Oiga lo que dice la Biblia. Armarse de valor. Y tiene que permanecer. You have to remain. Permanecer en Dios. Pase lo que pase. Permanecer creyendo en Cristo, querido amigo. Si te alejaste de los caminos de Dios, regresa. Come back to the path of God. Permanecer, dice la Biblia, permanecer confiados. Es difícil permanecer en algo. It is hard remaining in something. Especialmente cuando la vida es difícil. Life is hard. Y estás pasando por problemas. Dice mucha gente, ¿dónde está Dios, man? Where is God? Mira todo lo que me pasa y no, ya no voy a ir, ya no. Así dice la palabra acerca de 4 tipos de personas que creen en Dios. 4 types of people that believe in God. Están los que escuchan la palabra, el evangelio de Dios y gozosamente la reciben. Pero pasan cosas y se olvidan de Dios. Están aquellos que les entra un oído y el otro la palabra de Dios. Están aquellos a causa de los afanes, because of the riches, a causa de las cosas materiales que hacen que uno se olvide de la fe, el dinero, brother. Oiga eso, por favor, es muy peligroso. Y están los últimos que creen en Dios y cosechan, trabajan para Dios, they're working for God, 30, 60, etc. Pero era muy interesante que Cristo Jesús está en control de tu vida. He is in charge of your life. Si me armo de valor, if I arm myself of bravery, y permanezco confiado en la esperanza en Cristo, if I remain confident in the hope in Christ, hay esperanza en Cristo. There is hope in Jesus Christ. Hay esperanza en Cristo. There is hope in Jesus Christ. Cristo está a cargo. Jesus Christ is in charge. Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza, en our hope, seremos la casa de Dios. Yo leía Salmos 27:14, Psalms 27:14.
Y dice la palabra, pon tu esperanza en el Señor. Put your hope in the Lord. Oiga eso, por favor. ¿Cuánta gente tiene su esperanza puesta en otras cosas? Familiares, family members, lo material, the material things. Pero la Biblia dice, pon tu esperanza en el Señor. Put your trust and your hope in the Lord. Ten valor. Oiga eso, por favor. Be brave. ¿Cómo es posible que somos bravos para otros asuntos y hasta peleamos? Cuando se trata de otros asuntos, peleamos y somos bravos. Pero cuando se trata de la eternidad y de la salvación, nada, brother. Oiga eso, por favor. Nada. Bravos cuando te corta alguien en el freeway, en el carro. Bravo la señora, enojada, brava. Se arma de valor. Pero la Biblia dice, ten valor, be brave. Cobra ánimo. Oiga eso, por favor. Cobra ánimo, brother. Anímate en Dios. Hay que animarnos en Dios. Dice mi hermano, cuando yo paso por algo, dice mi hermano, shake it off, sacúdelo. Porque hay en veces uno como creyente también como que se desanima, brother. Se desanima a causa de los problemas, because of problems. Problemas fuera de la iglesia, problemas dentro de la iglesia. Se desanima uno, brother, ya no quiere perseverar. Pero la Biblia dice, cobra ánimo. Anímate otra vez. Motívate. Cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Put your faith in the Lord. Oiga eso, por favor. Pon tu esperanza en el Señor. Hay que seguir confiando en Cristo. Cristo Jesús, la Biblia dice que es el sumo sacerdote, he is the high priest, que entró al cielo. Entró al cielo. Efesios 4:10, Ephesians 4:10, la Biblia dice, y el que descendió, oiga esto por favor. Es difícil creer en Cristo, it is hard believing in Christ porque no lo ve, dice uno. ¿Dónde está? Y yo meditaba en la entrevista de un evangelista con una persona y él le hacía la pregunta, ¿tú crees en el presidente George Washington? ¿Crees en él? Pero no lo viste, you didn't see him. Pero crees en él. Mucha gente cree más en los presidentes que ni han mirado. They haven't even seen George Washington. They believe in George Washington. No miraron a Martin Luther King. Many people didn't even see Martin Luther King. And they believe in him. Oiga eso, por favor. Y ahora la Biblia menciona de que Cristo Jesús fue visto, he was seen. Hay eventos en Israel, se siguen descubriendo lugares, tumbas, cosas del Antiguo Testamento que la Biblia menciona, y en Israel se siguen encontrando ciertos lugares, brother. Y ahora la Biblia dice que Él descendió, el que descendió, o sea, Cristo vino a la tierra, Christ came to the earth. El que descendió es el mismo que ascendió. The one that descended is the same one that ascended. Oiga esto, por favor. Nadie ha subido al cielo. Mira lo que dice la Biblia. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, on top of all the heavens.
Hablaba con un hombre la otra vez y me decía, no, pero ¿cuál cielo? What heaven? Porque hay ciertos cielos. Y la Biblia menciona que Cristo Jesús, el que vino a la tierra y el que volvió a irse al cielo de donde vino, ascendió por encima de todos los cielos, all the heavens. ¿Qué primer cielo? No, todos. Él está a cargo de la casa de Dios. Ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Oiga lo que dice la Biblia. Cristo Jesús, Jesus Christ, ascended into all the heavens, todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo, to fill the totality of the universe, con su presencia, with his presence. Gloria a Dios, Cristo vive. Oiga eso, por favor. Cristo Jesús hizo eso, sí, brother. Y ahora venimos a hablarte de ese Cristo que es bien conocido en todos los cielos. He is well known in all the heavens. Y en el universo, en the universe. Ascendió con su presencia. En Hebreos 9:24 habla más de Cristo. It talks more about Jesus Christ. Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas. Oiga lo que dice la Biblia. Christ did not enter into a holy place made by human hands, que era solo una copia del verdadero. It was just a copy of the truth que está en el cielo. Él entró. Oiga lo que dice la Biblia acerca de Cristo. Listen to what the Bible says about Christ. Cristo Jesús, el sumo sacerdote, the high priest. Cristo Jesús, el que derrotó la muerte, he defeated death. Cristo Jesús, el que está en control de la casa de Dios. La Biblia dice, Cristo, Él entró en el cielo, he entered into the heavens. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Oiga lo que dice la palabra, por favor. Que Cristo Jesús volvió al lugar de donde bajó y fue a presentarse. He went to go present himself delante de Dios en behalf of God, por nosotros, for me and you. Oiga esto, por favor. Porque es por medio de Cristo, it is through Jesus Christ, que Dios, el que nadie ha mirado, reconcilia las cosas consigo mismo. He reconciles humanity with himself. Por eso es que tú necesitas a Cristo. Tú necesitas a Cristo en tu vida, porque el día de tu muerte, ¿cómo le vas a hacer, brother, para ir a la presencia de Dios? How are you going to do it to enter into the presence of God without Christ? I don't understand. How are you going to do it, brother? ¿Cómo es que le va a hacer la gente para poder entrar, dice la gente, al cielo? ¿Cómo le va a hacer? Si la Biblia dice que Cristo Jesús, Jesus Christ, se presentó delante de Dios por nosotros, for us. Porque no hay ninguno que haga lo bueno. There is none that does the right thing. Ninguno de nosotros. Nadie. Nadie hace lo bueno. Y ahora la palabra de Dios dice que Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Cristo Jesús te hizo un favor. He made me a favor. Cristo Jesús entró a la presencia. Delante se presentó. Pero era muy interesante que el versículo dice, Jesús, el Hijo de Dios, dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, now that we have a high priest. Tú
estás solo. You are not alone. There's a high priest waiting for you. Tenemos un gran sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Dice la palabra, aferrémonos. Let's hold on. Aferrémonos. Hay que valorar la fe en Dios, brother. Aferrémonos a lo que creemos. Aferrémonos. Let's grab it, hold on to it, no lo dejes ir. Aferrémonos, dice la palabra de Dios. Colosenses 1:23 para despedirme. Aferrémonos, era muy interesante que tenemos que aferrarnos, we gotta hold on. Tenemos que dejar que la palabra de Dios entre y baje a mi corazón para que mi alma sea alimentada, so that my soul can be fed, para que mi alma crea. La Biblia dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Oiga eso, por favor. La alma, brother, no quiere, the soul don't want to. Pero ahora la Biblia dice, aférrate, cree en el Hijo de Dios, cree en Cristo Jesús. Colosenses 1:23, pero deben seguir creyendo. You gotta keep believing. Oiga eso, por favor. Si nunca habías creído en Cristo Jesús, es un buen tiempo de hacerlo ahora. Dice la palabra, entrar en valor. Ármense de valor. Si nunca habías recibido a Cristo Jesús como tu Salvador, este es el mejor día. Ármense de valor. Si tienes que armarte de valor para dejar la religión o las tradiciones, hay que hacerlo, brother. Si tienes que armarte de valor para dejar los sacerdotes de las religiones, hay que hacerlo, brother. Pero deben seguir creyendo, but you gotta keep believing. Seguir creyendo en Dios. Deben seguir creyendo esa verdad. You gotta keep believing that truth. Y mantenerse firmes en ella. And remain firm in it. Mantenerte firme, no moverte. Quedarte allí en el camino de Cristo, brother. Seguir peleando la batalla de Dios. Porque con el tiempo, la gente que no busca de Dios, brother, como que se enfría. They get cold y se alejan de Dios. They depart from God. Pero la Biblia ahora te habla y te dice, permanece, seguir creyendo en esa verdad, en that wonderful truth. Que para muchos, la palabra de Dios dice que el evangelio es locura para que el que se pierde. It is foolishness to those that are being lost. Pero es poder y salvación for those that are on their way to salvation. Y ahora la Biblia dice, deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella, and remain firm in it. Pase lo que pase. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Don't depart from it. The good news, la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. That good news has been preached in the whole world. Y dice Pablo que él fue designado servidor de Dios para proclamarla. La buena noticia, brother, de que Cristo Jesús salva. Cristo Jesús es el sumo sacerdote. He is the high priest, con un rango bien alto, very high. Cristo Jesús, la Biblia dice que está a cargo de la casa de Dios, that he is in charge of the house of God. Y la casa de Dios son los creyentes. Si permanecen en valor y siguen confiando en la esperanza que Cristo da.
Dice la Biblia en Salmos, ármate de valor. Pon tu esperanza en el Señor. Pon tu confianza en Cristo. Tú puedes confiar en Cristo. El que vino del cielo, regresó al cielo. Y la Biblia dice que Cristo mismo fue al cielo a presentarse delante de Dios por nosotros, brother. Oiga eso. ¿Cómo le vas a hacer tú? ¿Cómo le va a hacer la gente que no acepte a Cristo y quiera ir con Dios, brother? ¿Cómo le va a hacer? Porque según la palabra, Cristo Jesús fue aprobado antes de la fundación del mundo. Before the world was created, Cristo Jesús fue aprobado por Dios. He was approved by God. Y según la palabra, que fue por medio de Cristo que Dios hizo todo. God made everything through Jesus Christ. O sea, tú le perteneces a Cristo, brother. Ármense de valor. Be brave. Sigue permaneciendo en la esperanza que Cristo ofrece. Sigue permaneciendo en el caminar de Dios. Cristo Jesús. Por eso yo te motivo en esta tarde que si nunca le has dado tu vida a Cristo, que lo haga. You should do it today. Si te alejaste de los caminos de Dios, regresar. Come back. Y permanecer and remain en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús dice en Juan 11:25, dice que Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. All those that believe in me, even if they die, they will still live. Oiga eso, por favor. Que después de la muerte uno va a vivir por medio de Cristo. No porque usted sea buena persona, pero Cristo lo que hizo. Jesus Christ. It is time to value the name of Christ. Es tiempo de valorar y aferrarte al nombre de Cristo, brother. Es tiempo de hacerlo, porque lo vamos a necesitar. Que Dios te bendiga. God bless you in this day. Gloria a Dios. Cristo vive.